Bienvenidos a Inteligencia Educativa, el podcast de UNOI que explora la intersección entre la educación, el presente y el futuro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Inteligencia Educativa. Yo soy Rodrigo Cosío, este es el podcast de UNOI y estamos el día de hoy en la segunda parte de nuestra conversación con Tilemi Santiago, antropólogo social y criminólogo. Y estamos teniendo una conversación muy interesante acerca de la relación entre las huellas y las historias y lo que eso significa para los seres humanos. Bienvenido de nuevo, Tilemi. Muchas gracias por estar acá. Oye, tuvimos una primera parte muy interesante, tocamos muchas aristas y ahorita me gustaría que nos enfocáramos un poco en el terreno educativo. Okay. Te comentaba yo hace un momento lo que estamos haciendo en UNOI, ¿no? Estamos lanzando esta plataforma que lee diferentes datos de los estudiantes, ¿no? Lee diferentes huellas de sus intereses, sus emociones, su desempeño, contrastado con lo que la escuela tradicional o tradicionalmente nos ofrecía en términos de huellas, ¿no? Una boleta de calificaciones, algunos indicadores más. Entonces, me gustaría que exploráramos ahora las posibilidades para el mundo educativo. De estas huellas digitales. ¿Qué te imaginas tú que pudiéramos leer en la vida de un estudiante? Tú como antropólogo, ¿qué te interesaría leer en la vida de un estudiante? ¿Qué huellas te gustaría encontrar para contarnos una historia acerca de esos estudiantes? Nosotros estamos poniendo 3 sobre la mesa. Estamos hablando de intereses, emociones, desempeño. Pero ¿qué más pudiéramos encontrar en la vida escolar de un estudiante? ¿Qué te imaginas? A lo mejor pensando en ti como estudiante o en gente que conozcas como estudiantes. ¿Qué te imaginas? ¿Cuáles son las posibilidades que pudieras ver en este territorio? De entrada, me parece que esas 3 cubren bastante. Probablemente tal vez sean las ramificaciones o las vinculaciones entre ellas, ¿no? Creo que la dimensión emocional tiene una relevancia muy significativa y que no siempre se considera completamente. No siempre está tomada en cuenta en el mundo educativo, ¿no? Así es. Tal vez en el mundo empresarial se utiliza bastante, ¿no? A fin de cuentas, lo que nos vende, lo que consumimos en una película, pues son emociones, ¿no? O sea, por eso a algunas personas nos gusta el terror o la acción, ¿no? Porque, bueno, nos sacude, nos estremece, ¿no? O nos hace llorar, nos hace sentir que puede haber sido yo. Y yo creo que esa dimensión emocional es bastante relevante en la cuestión educativa porque eventualmente, como decíamos en la primera parte, pues cuando uno está pensando lo que quiere que sea su trayectoria profesional, personal, pues está movida por una emoción. Por un deseo o no, de a lo mejor no ser como la familia, ¿no? O seguir el camino de la familia. Y bueno, pues lo que se sabe que hace el mundo empresarial también es que cuando hay una vinculación emocional, pues las acciones van a tener un mayor ímpetu. Claro. Entonces, yo creo que tal vez cómo se van interconectando tanto la emoción con los intereses, ¿no? Sería algo que me parece importante. ¿Qué materias te emocionaban a ti cuando estabas en la escuela? Cuando estabas en la secundaria o en la primaria, en la prepa, ¿qué recuerdas? Mira, yo he de confesar que en la secundaria yo fui muy mal estudiante. Yo descubrí que las normas se podían romper y entonces la narrativa del buen hijo, del buen estudiante que había permeado durante la primaria, pues se me presentó una nueva. Conocí nuevos compañeros que vi que las normas se podían romper. Yo venía de un contexto más o menos familiar un tanto rígido. Entonces para mí eso fue maravilloso. Una aventura, ¿no? Claro. La transgresión, ¿no? Claro. Además, bueno, la adolescencia es un momento de la vida donde uno está tratando de construirse la propia historia. ¿Quién soy? ¿Qué tipo de personaje soy? Y la transgresión, pues forma parte a veces de esa búsqueda, ¿no? Es algo que se sabe. Entre más jóvenes haya en una población, más delito y conflictos va a haber. Pero eso no es el problema. El problema es si eso se vuelve un camino a seguir. Claro. En mi caso, las materias que me eran atractivas se fueron modificando. En la universidad, pues me gustaba muchísimo encontrarme con psicología, después en primer posgrado con sociología y con las materias de metodología, que es una cuestión que incluso a los profesores les desagrada dar metodología. Claro. Y yo creo que esto lo pudiéramos tal vez pensar, que el profesor que a mí me hizo fascinarme por la metodología
Era un profesor con una rigurosidad extrema, pero que de alguna manera lo que conseguía hacer era, por lo menos en mi caso, vincular cómo eso que tan rígido me permitía a mí llegar a un resultado. ¿Cómo planteas un problema de investigación? ¿Cómo planteas los pasos para resolverlo? ¿No? Tal vez, yo creo que esa podríamos hacer tal vez un vínculo con la pregunta anterior que me hacías, en el sentido de que a los seres humanos pues nos estimula mucho el poder conocer una historia, ¿no? El poder saber, como lo comentábamos antes de iniciar el podcast, por ejemplo, en el caso de las películas de terror, donde hay un monstruo. Y entonces lo que nos atrae es saber, bueno, primero conocer que la existencia del monstruo, por qué es monstruo, cómo llegó a serlo, siempre lo fue, cómo se le puede vencer y eventualmente cuál es el desenlace. Entonces, esto que acabo de describir, a mí las materias de metodología de investigación, digamos que me dieron mira, pues para descubrir al monstruo, por decirlo así, pues hay una serie de pasos. Y como lo que estás tratando de hacer es algo científico y la ciencia tiene unos parámetros muy puntuales, pues entonces si lo sigues vas a poder llegar al otro punto, ¿no? Entonces creo que esa a lo mejor una posibilidad en la que el hacer esta relación entre la historia del alumno, sus intereses y estas materias, por ejemplo, difíciles, pero que pueden ser muy, muy útiles, aunque haya profesores, como decía, que les cueste trabajo también impartirlas, podría ser tal vez un área muy grande de oportunidad de esta propuesta que tiene UNOI de cómo poder, digamos, no sé si mapearse pero sí conocer más de las características del estudiante en lo que tiene que ver con su emoción, sus intereses. Claro, contar una historia del estudiante a partir de estas huellas, ¿no? Eso es lo que pretendemos de alguna manera. Pero me resulta fascinante lo que dices porque sí se te iluminó la mirada cuando hablaste de la metodología y de la rigurosidad de la metodología. Y al parecer, no sé, leí esto en lo que me acabas de contar, que te emocionaba profundamente de alguna forma la infalibilidad del método. O sea, que tú al trazar un método de la manera correcta podías llegar a ciertos resultados infalibles. ¿Era eso lo que te emocionaba? O por lo menos no infalibles, porque bueno, la ciencia tiene que además ser... Fallar, claro. Sí, tiene que ser falseable. Claro. Yo creo que es que hay una parte donde el proceso de generación de conocimiento requiere de creatividad. Uh-huh. Entonces, ahí digamos que igual se engarza como la creatividad. Todas las personas podemos ser creativas, algunas personas lo son más, lo son menos, pero como esa creatividad, cuando se echa mano de ciertas herramientas, de lo que es una metodología, de seguir ciertos procedimientos, pues la pueden potencializar muchísimo. Y además, una vez conociendo el procedimiento, pues también puedes ver cómo lo puedes innovar, cómo lo puedes utilizar de otra manera, ¿no? Entonces, también como entender los procedimientos para poder hacer conocimiento nuevo o acercarse a un problema y conocerlo, describirlo, me parece muy interesante porque además después eso lo puedes ver cómo lo puedes llevar a otros problemas o a otras dimensiones de tu vida. Claro. Entonces, creo que por eso es que estas materias al final me parecieron tan... Wow, fabuloso. Qué interesante. Es que podríamos desviar la conversación en toda una beta ahí en ese camino. Pero bueno, volvamos al tema de la educación. Las historias que cuenta la escuela acerca de sus estudiantes hoy en día. La historia de la calificación. 6, un 7, un 8, un 10 es excelente. Un 10 es excelente. Un 8 es... suficientemente bueno, un 7 es regular. Esas historias, ¿de qué manera las carga el ser humano más adelante en su vida? O sea, como antropológicamente hablando, ¿te parecen historias funcionales? ¿Son historias que nos ayudan a construir una sociedad en aras de una expresión más plena de su potencial o no? Pues funcionan para algunas personas, pero definitivamente no para todas. Uh-huh. Los problemas o las limitaciones que encontramos es que al tratar de categorizar a los seres humanos con un indicador, como puede ser el resultado de un examen,
que a lo mejor solamente mide ciertas cosas, capacidad memorística o resolución de cierto tipo de problemas, pues limitan lo que esa persona puede tener de potencial en otras áreas. Y ese ha sido siempre un problema. De hecho, es casi un cliché el alumno que es rebelde, que a lo mejor es muy inteligente, pero que no alcanza a tener un desempeño como se esperaría, porque a lo mejor ese modelo de medición para esta persona pues no le resulta. O lo que te pasa a ti en la adolescencia, que te rebelabas totalmente conscientemente en contra de estas normas, ¿no? Y a lo mejor no te interesaba ser medido bajo esos parámetros, ¿no? Y entonces te rebelabas y te daba lo mismo que te pusieran un 6, un 5 o lo que fuera, ¿no? Sí. Lo que a ti lo que encontrabas valor era en ir en contra del sistema de medición mismo, ¿no? O las situaciones que para mí en ese momento eran novedosas, ¿no? Y probablemente, para mi familia pues no fue nada agradable ese momento. Yo tampoco la pasé muy bien en algunos, ¿no? Precisamente por la reacción. Pero digamos que también me permitió tener o contar una historia de qué cosas también era yo capaz de hacer. Por ejemplo, danos un ejemplo. ¿Qué historias te contaste? Irse de pinta y en la Ciudad de México de repente, no sé, tomar las patinetas e ir a un lugar lejísimos, ¿no? Y después regresar, pues eran otros tiempos, era el siglo pasado, ¿no? Se podía. Ya no es pensable, no. Pero eso creo que me fue alimentando este interés por conocer también las personas, sus contextos, ¿no? La ciudad, los barrios. Que además es fascinante una ciudad grande, pero también las ciudades pequeñas, ¿no? Los pueblos también. Si uno tiene una cierta observación de las personas, pues uno inmediatamente se puede empezar a construir una historia, ¿no? Pasa una persona y dices, mire, ese hombre, ¿no? Probablemente trabaja en esto, ¿no? Y al tener una capacidad imaginativa, en mi caso, pues empezaba a crear, ¿no? Y eso pues es fascinante, ¿no? La propia ciudad te está contando algo. Claro. Aquí pasó algo, para bien y para mal, ¿no? Te está contando desde las cuestiones de política pública hasta las cuestiones de lucha cotidiana de las personas que la habitan y que tratan de salir adelante. Wow, qué interesante. ¿Cuáles son las historias que más te han cautivado de tu trayectoria, de la ciudad y de tu vida como antropólogo? Lo que me fascina de esta conversación es que tú eres antropólogo y tienes esta mirada entrenada para ver eso. Entonces, cuéntanos alguna historia que te haya cautivado de las personas que has conocido a lo largo de tu trayectoria profesional, a lo largo de tu vida como antropólogo, incluso como criminólogo. Me gustaría que nos contaras una historia que te haya cautivado. Supe de un hombre, cuando platiqué con él, ya laboraba como policía. Creo que su historia me resultó muy, muy entrañable, porque hablaba de cómo a veces el horizonte de posibilidades que tenemos los seres humanos está condicionado por cosas que están fuera de nuestro control. El momento histórico que vivimos, la familia de la que venimos. Entonces este hombre me compartió cómo en su vida había intentado por varios medios tratar de, tener un trabajo, superarse. Había tenido un café internet, le habían entrado, se le habían robado las computadoras, se había endeudado. Había intentado trabajar como cocinero en unos caldos de pollo, ¿no? Las confrontaciones que tenía con los trabajadores de ahí, y cómo eventualmente, haciendo él uso de una frase un poco cliché de ese contexto, había acabado como policía. Me había dicho, se dice que alguien se acuesta desempleado y despierta policía. Wow. Entonces este hombre pues ingresa, porque además, como la mayor parte de las personas en nuestro contexto mexicano y eventualmente latinoamericano, veía ese trabajo como algo reprobable. ¿Quién quiere ser policía con toda la animadversión que le tenemos la mayor parte de las personas, con razón y a veces sin ella, a ese oficio? A ese oficio, ¿no? A esa actividad laboral. Sin embargo, era muy parte de lo entrañable, era que cuando esta persona ingresa a ese tipo de trabajo,
pues acaba viviendo también o se le despierta de mayor forma el altruismo y la sensibilidad por las personas en situaciones de sufrimiento que podemos tener la mayor parte de las personas, ¿no? Por eso nos gusta el drama, etc. Entonces, este hombre me compartía ya como dentro de su trayectoria laboral como policía, digo, además de las cuestiones reprobables, etcétera. Claro. Pues sí estaba esta vivencia positiva que tenemos las personas cuando ayudamos a alguien más o sentimos que colaboramos para que una persona que se encuentra en una situación de sufrimiento o de desventaja pueda salir de ella o por lo menos pueda estar en una situación mejor. Pudo experimentar cierto grado de compasión este hombre al estar en esta posición. Yo sé que en un contexto como el mexicano hablar de esto de la policía, pues... Por supuesto. Pero... Y con todos los límites que eso implica, ¿no? Wow, qué interesante. Qué interesante porque me parece que lo comentaba con mis compañeros de la producción del podcast en la comida. Cuando yo hablo con padres de familia, decimos que en la educación hemos privilegiado quizá demasiado el dato y hemos olvidado el relato, ¿no? Esta humanidad que se siente cuando alguien nos cuenta una historia, ¿no? Como la que tú nos acabas de contar y que de alguna manera nos pone en contacto con nuestro sentir humano más profundo, ¿no? Porque podemos ponernos en los zapatos de este hombre cuando citaste lo que él te dijo, ¿no? Uno se acuesta desempleado y se despierta policía. Qué terrible, ¿no? Qué realización, ¿no? Y lo puedes sentir cuando lo escuchas con esas palabras que él precisamente te dijo, ¿no? Porque él así lo vivió. Entonces, me apasiona este valor que tienen las historias para poder habitar por algunos momentos la realidad del otro, para poder ponernos en su lugar, para poder ver la vida desde su perspectiva, al que sea por unos instantes y poder sentir un poco el tipo de emociones que esta persona sintió en su momento, ¿no? Entonces, me encanta la idea de que podamos hablar sobre las historias y llevarlas al terreno educativo. Vas a estar con nosotros en el Congreso de Directores, Tilemi. Entonces vas a estar hablando de este tema, vas a estar hablando de las huellas, vas a estar hablando de las historias. Y bueno, va a ser realmente fenomenal y apasionante. Y pues yo lo dejaría aquí. ¿Qué te parece que cerramos? No sé si hay alguna idea con la que quieras cerrar en cuanto a las historias, el potencial que tienen las historias. ¿Qué potencial ves tú para el mundo educativo? ¿Alguna idea con la que nos quieras dejar antes de que cerremos esta conversación? Yo creo que regresaría a esta idea de que conocer historias de otras personas nos puede ayudar también a poder trazar de manera distinta la propia. Poder ver que a lo mejor alguien ante la adversidad, aunque la adversidad sea cálculo diferencial, pasar esa materia y ver que a lo mejor esa persona lo pudo resolver de otra manera o lo pudo solventar de alguna manera, me puede ayudar a mí a lo mejor a sentir, bueno, podría ser yo así, ¿no? Podría yo seguir ese camino. Conocer las historias de los demás nos puede ayudar a permitir trazar mejor la propia. Fantástico. Nos quedamos con esa reflexión. Tilemi Santiago, muchísimas gracias por estar en Inteligencia Educativa. Gracias por aceptar la invitación. No, al contrario. Y pues contamos los días para estar en el Congreso contigo escuchando tu charla. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Gracias, mis queridos podcast escuchas. Esto fue Inteligencia Educativa, el podcast de 1i. Hoy conversamos con Tilemi Santiago. Esta fue la segunda parte de nuestra conversación y nos vemos la semana que viene con un tema completamente nuevo. Nos vemos entonces. Hasta luego.